Esto es Palabra de Dios, un estudio de las Sagradas Escrituras, con un mensaje de fe y esperanza, con Diego Zick. Bienvenidos. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos. La palabra de Dios que nos da motivación, que alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestro corazón de fe y esperanza cada día. Esa es la razón, el por qué no puede faltar la palabra de Dios en nuestro diario vivir. El día de hoy quiero traer este tema que lleva como título Esperanza en Dios. ¿Cuántos de ustedes que me están viendo están a punto de rendirse? Están a punto de darse por vencido, porque al parecer ustedes no ven el resultado de su oración. Todavía no llega eso que han anhelado, deseado, que han esperado con todo el corazón por mucho tiempo. Entonces llega la frustración, llega el desánimo y muchos de ustedes quieren rendirse. Pero hoy la palabra de Dios y algunos personajes que vamos a estar mencionando nos van a recordar que hay esperanza en Dios. Padre, bendito es tu nombre. Utiliza mi vida, mi mente, mi corazón y que tu Espíritu Santo me inspire. En el nombre de Jesús, amén y amén. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, hay un pasaje maravilloso que nos motiva, que nos anima a continuar esperando en Dios. Y dice, 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El apóstol Pablo nos está recordando que no podemos perder la fe, no podemos perder la esperanza y no podemos perder el amor hacia Dios. Podemos perder una propiedad, podemos perder un automóvil, podemos perder algo material, se puede recuperar, pero nunca debemos de perder la esperanza, el amor y la fe en Dios. Si usted no me cree, dele un vistazo a la historia de Job. Este hombre de la Biblia perdió todo, pero nunca perdió la fe, nunca perdió la esperanza, nunca perdió el amor hacia Dios. Se mantuvo íntegro. Su amor hacia Dios no cambió en nada, a pesar que lo había perdido todo. Y al final de esta historia, dice la Biblia que Job recuperó todo, y no solamente recuperó, le fue duplicado. Entonces, no podemos perder la fe, la esperanza y el amor hacia Dios. Y aunque perdamos algo material, si nos mantenemos firmes e íntegros, lo vamos a recuperar. El patriarca Job recuperó absolutamente todo. Entonces, no hay que perder la esperanza en Dios. Muchos de ustedes se quieren dar por vencidos. Muchos de ustedes se quieren rendir porque ya pasaron los días, las semanas, los meses, incluso los años, y todavía no ve hecho realidad lo que tanto anhela, lo que tanto desea, y eso le desmoraliza, eso le frustra. Pero usted cobre ánimo, cobre valor el día de hoy. Hay una historia en el libro de Lucas de una pareja ejemplar, dignos de imitar. En el libro de Lucas 1:13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Esta es una historia emocionante, una historia que alimenta nuestra esperanza, alimenta nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Le pregunto, ¿qué matrimonio no quiere tener hijos? El hombre quiere ser papá, la mujer quiere ser mamá, y un matrimonio quiere ver el resultado, el fruto de su amor. Pero en este caso, Zacarías y Elizabeth no tenían la misma historia, no tenían hijos. Pasaban los años y los años, eran personas ya de edad muy avanzada, y donde debemos de poner cuidado y atención cuando el ángel le dice, no temas, porque tu oración ha sido oída.
entiendo yo al escudriñar este pasaje, Zacarías no perdía la esperanza. Él tenía ese anhelo, tenía ese deseo de ser padre, de tener un hijo suyo de sus propias entrañas. Pero los años pasaban, el tiempo transcurría, y si esto fuera poco, Elizabeth era estéril, pero Zacarías no perdía la esperanza, porque dice, tu oración ha sido oída. Esto me da a entender que Zacarías siempre oraba. Un hijo varón, te lo voy a dedicar, te va a servir, va a ser tu instrumento. Oraba. El error que nosotros cometemos: ya oré y no veo nada. Ya oré y todavía el Señor no me sana. Ya oré y todavía no me llega el trabajo que quiero. Ya oré y mi marido por nada que se compone. Ya oré y mi esposa por nada que se soluciona el problema con ella. Mejor dejo de orar. ¿Para qué? Al parecer Dios no me oye. Al parecer Dios no me quiere a mí. Al parecer Dios no me ama a mí. A otro hermano y hermana sí, ya le contestó su oración, pero el mío nada. Ese es el error que miles de creyentes cometen. Oran unas cuantas veces y como no hay resultado, dejan de orar. Pero imitemos la actitud de Zacarías, sin duda. Pasaban los años y Zacarías seguía orando. Pasaban los años, Zacarías seguía clamando, seguía intercediendo. Un día veré un hijo, un día veré un hijo. Me imagino que esa era la actitud de Zacarías. ¿Cuál es la actitud de un hombre de fe? ¿Cuál es la actitud de un hombre que tiene esperanza, de una mujer que tiene esperanza? Dice, bueno, el día de hoy no he visto el resultado de mi oración, pero seguramente mañana lo veré. Pasado mañana lo veré. Con el favor de Dios, veré la mano de Dios. Voy a ver lo que tanto anhelo, lo que tanto deseo. Dios me lo va a dar. Estoy pidiendo con todo mi corazón. Estoy anhelando con todas las fuerzas de mi alma algo en la vida. Yo no sé. ¿Qué es lo que tanto anhela usted? ¿Qué es lo que tanto desea con todo el corazón? ¿Qué hay en su corazón? ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es su deseo? No pierda la esperanza, no pierda la fe. Así era la actitud de Zacarías. Pero una persona negativa, una persona frustrada dice, triste mi suerte. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecerme esto? La vida no vale nada. La vida no tiene sentido. Es mejor que me muera. Le voy a pedir a Dios que me mate mejor. Esa es la actitud de una persona que ya perdió la fe, que ya perdió la esperanza. Pero una persona que tiene fe, que tiene esperanza, aún cuando no ve el resultado de lo que espera, aún no ve el resultado de su anhelo, de su deseo, pero se mantiene firme con una buena actitud, una actitud de fe. Dice la Biblia, el ángel le dice, porque tu oración ha sido oída. Ahora, unos versículos anteriores, vamos a ver cuál era la cualidad de esta pareja. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esta era la cualidad de esta pareja maravillosa. Eran irreprensibles. El no tener un hijo no era motivo ni excusa para dejar la obra de Dios. El no tener un hijo no era motivo para desanimarse y renegar del ministerio. El otro día platicaba con un amigo y me decía, Diego, ya estoy frustrado, ya estoy desanimado. ¿Por qué? Es que los hermanos no me valoran. Voy a ministrar y no me dan ofrenda. Voy a ministrar y no me dan nada. Mejor, al parecer, estoy pensando seriamente dejar el ministerio. Y le dije, no lo hagas. ¿Cuál es tu motivación? ¿Tu motivación es la ofrenda o tu motivación es
cumplir el mandato y el llamado de Dios en tu vida. Nosotros, cuando no vemos algo que anhelamos, queremos abandonar el llamado. Pero este no era el caso de Zacarías ni de Elizabeth. No tenían hijo, pero no era motivo para dejar la obra de Dios. Dice, andaban irreprensibles, se mantenían íntegros. Su amor hacia Dios era genuino, era un amor puro, un amor sincero. No importa, aunque no tenían hijo, pero ellos eran irreprensibles, sirviendo a Dios cada día en el templo, sirviendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios, trabajando en la obra de Dios. Debemos de imitar la actitud de este matrimonio. Debemos de imitar la actitud de estos varones, de este hombre, de esta mujer de Dios, que realmente tenían un amor incondicional hacia Dios. Dice que andaban irreprensibles. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando no vemos el resultado de nuestra oración? Cuando no vemos lo que tanto hemos pedido, mejor ya no me congrego. Ya no me hablen nada de iglesia. Ya no me hablen nada del evangelio. Ya no me mencionen de Dios. Se frustran tanto y reniegan de su fe en Dios. Pero Zacarías y Elizabeth en ningún motivo renegaron. En ningún momento pensaron abandonar el llamado, abandonar el ministerio. Nosotros también debemos de mantenernos en integridad. Debemos de mantenernos con esa pasión, con ese fervor hacia Dios. Otra historia que motiva nuestra fe, que motiva nuestra esperanza y nuestra confianza, está también en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Se hace mención de un hombre llamado Simeón. La Biblia da testimonio que este hombre era piadoso, era un hombre íntegro, y dice que él tenía el anhelo de ver al Mesías, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no iba a morir sin antes ver al Mesías. Dice así la historia, Lucas 2:25, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¡Qué maravilloso! Este hombre llamado Simeón era consciente que iba a partir como todos nosotros. Un día tenemos que irnos de este mundo. Un día tenemos que partir hacia la eternidad. Pero Simeón tenía la esperanza que no iba a cerrar los ojos sin antes ver al ungido del Señor, ver al Mesías, al Cristo Jesús, al Cristo de la gloria. Y dice al final: despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Nosotros también no perdemos la esperanza. Esa es la actitud que debemos de tener. Yo no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Jehová, como dice el Salmo. Yo no moriré sin ver el propósito de Dios hecha realidad en mi vida. Soy consciente, un día voy a partir, un día me voy a ir de esta tierra. Soy peregrino acá, no soy eterno, pero Dios ha permitido que yo viniese a esta tierra con un propósito. No soy obra de la casualidad. No soy un accidente, soy un propósito, y por lo tanto, Dios tiene que cumplir su propósito en mi vida. No he de morir hasta ver el propósito de Dios en mi vida. Eso es tener esperanza. Eso es tener confianza, es tener fe. No pierdo las esperanzas. He de ver la mano de Dios.
He de ver las maravillas de Dios en mi vida. He de ver lo que Dios va a hacer conmigo. Como Simeón, despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Usted también debe de tener esa actitud. Yo no he de morir antes ver hecha realidad mis sueños, mis anhelos, mis deseos. ¿Cuál es el deseo de su corazón? El deseo y el anhelo de Zacarías y Elizabeth era tener un hijo. Y lo tuvieron. Tuvieron a Juan el Bautista. El anhelo y el deseo de Simeón era ver al ungido de Jehová. Y lo tuvo en sus brazos. Ahora le pregunto, ¿cuál es el anhelo de su corazón? ¿Cuál es el deseo de su corazón? Por ejemplo, mi persona tenía ese vivo deseo, ese anhelo de tener mi propia casa. Cuando yo no tenía mi propia casa, yo lo anhelaba y decía, Señor, yo quiero tener mi propia casa. Eso lo anhelaba todos los días, lo deseaba, se lo pedía a Dios en oración, en clamor, en intercesión. Señor, quisiera tener mi propia casa, tener mi radio, tener mi canal de televisión, predicar tu palabra, tener un espacio cómodo y amplio. Y ahora lo tengo. Pero era un anhelo que yo tenía, era un deseo, era un fervor dentro de mí. Ahora le pregunto, ¿cuál es el anhelo? ¿Cuál es el deseo de su corazón? ¿Qué es lo que tanto desea usted? No pierda la esperanza, no pierda la fe, siga creyendo, siga esperando. Ahora yo disfruto de la bendición, tengo mi propia casa. Desde aquí he montado mi estudio, predico la palabra de Dios, transmitimos el evangelio, transmitimos el mensaje de salvación. Era un anhelo, era un deseo y nunca perdí la esperanza. Aún cuando las cosas estaban tan difíciles, aún cuando las cosas estaban tan complicadas, no hay que perder la esperanza. Yo nunca perdí la esperanza. Simeón dice, despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Usted diga lo mismo. No cerraré mis ojos sin antes ver el propósito y el anhelo de Dios para mi vida. No pierda la esperanza, no pierda la fe, aun si las cosas están muy complicadas. En el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 18, se habla de la historia de Abraham, el patriarca. Dice así, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham dice que se fortalecía en esperanza contra esperanza. Voy a tener un hijo. Me imagino que Abraham salía por las noches, miraba hacia el cielo y miraba las estrellas. Me imagino que Abraham decía, así será mi descendencia, como las estrellas del cielo. Iba Abraham a la orilla del mar y él decía, como esta arena incontable, imposible de contar, así será mi descendencia. Se fortalecía, dice la Biblia, en esperanza contra esperanza. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener, en esperanza contra esperanza. He de ver, Abraham decía, voy a tener un hijo varón. Voy a tener un hijo varón y se va a llamar Isaac. Lo voy a tener. Pasaban los años y nada que llegaba, pero él no perdía la esperanza. Abraham no perdía la esperanza. Pasaban los años, pero no perdía la esperanza. ¿Están pasando los años con usted? ¿Ha pasado el tiempo? No pierda la esperanza. Crea en Dios. Yo no sé qué es lo que anhela, qué es lo que necesita. Puede ser un milagro en su salud, puede ser un milagro en su área económica, un milagro en su matrimonio. Se ha ido la mujer, se ha ido el hombre y ya pasaron los años y nada que regresa. No pierda la esperanza. Como Abraham se fortalecía en esperanza contra esperanza. Elizabeth y Zacarías deseaban un hijo y llegó. Simeón
anhelaba ver al Mesías, al ungido, y lo tuvo en sus brazos. Abraham anhelaba un hijo y lo tuvo también. ¿Qué anhela usted? No pierda la esperanza, no pierda la fe, que llegará. Espero que esta reflexión, la palabra de Dios, haya sido de bendición y de motivación para su vida. No quiero finalizar sin antes recordarle que Dios le ama, que Cristo Jesús lo ama tanto. De tal manera fue el amor de Dios que entregó su vida, entregó la vida de su Hijo Jesús en la cruz por usted. Estoy seguro que ningún ser humano haría lo que Dios hizo: dar a su Hijo en nuestro lugar. Por ejemplo, si hay una persona que cometió un delito, puede ser que mató, y lo van a sentenciar a 25 o a 50 años de cárcel. ¿Usted tendría el valor, tendría el corazón de tomar a su hijo e ir al juzgado donde el juez y decirle: señor juez, mi hijo va a pagar y purgar la condena de este hombre, así que deje libre a este malhechor, mi hijo pagará la condena? Ninguno haría eso, nadie, absolutamente nadie. Por eso Cristo lo dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie. Creo que ni siquiera pondría usted un hijo por otro hijo. Vamos a creer que tiene 2 hijos y uno de ellos cometió un delito. Usted no traería al otro inocente y que pague la condena del que hizo el mal. ¿Qué dicen los padres? Que lo pague, se lo buscó, bien merecido lo tiene, que se pudra en la cárcel, que se muera allí, tanto que le exhorté, tanto que le dije que se portara bien y no me hizo caso, que se pudra en la cárcel, refúndanlo. Ah, pero Dios no. Dios tomó a su Hijo y lo entregó por usted y lo entregó por mí. No dude del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué inmenso es el amor de Dios. Maravilloso amor. Hay algo que nos separa de Dios. Hay algo que nos puede alejar de Él, y es el pecado. Y tristemente nos inclinamos más al pecado que a Dios. El pecado es más atractivo, más, como le dijera, seductivo. Como que nuestra carne es más propenso a pecar. Somos inclinados más a pecar que buscar a Dios. Pero les recuerdo que el pecado lo único que trae es desgracia, ruina, separación, divorcio, destrucción y muerte. Eso es lo que trae el pecado. ¿Cuántos matrimonios se han divorciado por el pecado? ¿Cuántos ministerios han venido al suelo por el pecado? ¿Cuántos ministros y ministras han caído de la gracia de Dios por el pecado? ¿Cuántos ministros y ministras han caído por el pecado y hasta el día de hoy no se han levantado? Porque el pecado nada bueno trae. El pecado lo único que trae es desgracia y ruina. Tarde o temprano, las consecuencias del pecado no se harán esperar. Me decía una persona: mira, yo adultero, fornico, me emborracho, me meto droga, hago y deshago y sigo vivo y me va bien en mi trabajo, tengo dinero. Le dije: no te autoengañes. Tarde o temprano, el pecado te va a cobrar factura, y muy caro. Dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacerle un alto, ya no al pecado, renunciar a ello, buscar la gracia de Dios, buscar la gracia de Cristo, dejar el pecado a un lado, porque nada bueno me va a traer. El pecado lo único que me va a traer es desgracia y ruina. Mejor venga Cristo. Mejor dele su corazón a Jesús, reconcíliese con Él. Si por una y otra razón usted se ha ido del Evangelio, se ha apartado de Dios,
hoy haga la paz con Cristo. ¿No le gustaría recibir a Jesús? ¿No le gustaría reconciliarse con Él, hacer la paz con Cristo el día de hoy? Si es así, solamente repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de reconciliarme contigo. Te entrego mi vida, perdona mis pecados, me arrepiento. Lávame con tu sangre preciosa. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Por favor, compre una Biblia. Léala todos los días. Ore a Dios cada día. Y muy importante, busque una iglesia cristiana evangélica que sea bautizado e instruido en la palabra de Dios. Búsqueme en las redes sociales como Predicador Diego Zick. Manténgame en sus oraciones, por favor. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Esto fue Palabra de Dios con Diego Zick. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Likey como Predicador Diego Zick. Para oración, llame al 4833-6135. Hasta la próxima.